Mi cuñada me amenazó con contarle a mi esposo sobre mi ex si no le daba mi casa. Parte 1. Nunca imaginé que un secreto del pasado, algo que pensaba que había quedado enterrado, regresaría para atormentarme de la manera más inesperada. Era un día normal cuando mi cuñada, Lucía, me envió un mensaje. Al principio pensé que sería algo trivial, tal vez una reunión familiar o algún chisme inofensivo, pero el tono de su mensaje fue inquietante. Tenemos que hablar, y es importante. Nos vemos en tu casa mañana. Lucía y yo nunca habíamos tenido una relación cercana. Siempre sentí que me observaba desde una distancia crítica, como si estuviera esperando el momento perfecto para señalar algo en mi contra. No me sorprendía. Nunca fui su persona favorita, pero hasta ese día, pensé que su desdén hacia mí era simplemente superficial. Al día siguiente, cuando llegó a mi casa, su rostro estaba más serio que nunca. La saludé con una sonrisa, intentando romper la tensión, pero ella no correspondió. Sin rodeos, se sentó en el sofá y me miró fijamente. Después de unos segundos que parecieron eternos, dejó caer la bomba. Sé lo de tu ex, lo que no le has contado a mi hermano. Mi corazón se detuvo. Sentí cómo la sangre abandonaba mi rostro. Nunca había mencionado a mi esposo nada sobre Carlos, mi ex. Fue una relación tóxica, una parte oscura de mi vida que había decidido dejar atrás cuando conocí a Martín, el amor de mi vida, y ahora mi esposo. Pero nunca pensé que Lucía sabría algo de eso. No entiendo de qué hablas, Lucía, intenté decir con calma, aunque mi voz temblaba. Ella sonrió de una manera que me heló la sangre. Oh, lo sabes muy bien. Sé lo que pasó entre tú y Carlos, y si no quieres que Martín lo descubra, hay algo que quiero de ti. La amenaza quedó flotando en el aire. Lucía se levantó lentamente, y caminando por la sala, dejó caer la segunda bomba. Quiero tu casa. Mi incredulidad fue instantánea. ¿Qué? Eso es ridículo. ¿Cómo puedes siquiera pensar en pedirme algo así? Lucía se encogió de hombros, como si lo que estaba pidiendo fuera lo más normal del mundo. Si no lo haces, le contaré todo a Martín, y estoy segura de que él no te verá con los mismos ojos cuando descubra que le has ocultado una parte tan importante de tu vida. Me quedé en silencio. No podía creer que estuviera en esa situación. ¿Qué sabía exactamente Lucía? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para conseguir lo que quería? Sabía que si Martín se enteraba de mi relación con Carlos, podría destruir nuestra relación, no porque fuera algo que no pudiera superar, sino porque era un engaño por omisión. Yo había elegido no contarle porque quería proteger nuestra paz, pero ahora sentía que ese silencio podía ser mi perdición. Lucía salió de mi casa dejándome con una nube de miedo y confusión. Durante los días siguientes, no podía concentrarme en nada más. Mi mente estaba atrapada entre el miedo de perder a Martín y la injusticia de ceder a las demandas de Lucía. ¿Qué debería hacer? ¿Ceder a su chantaje o enfrentar la verdad y arriesgarme a perder todo lo que había construido con Martín? Me debatía entre el miedo y la rabia. Lucía no tenía derecho a pedirme algo tan grande, pero al mismo tiempo, el riesgo de que todo saliera a la luz era aterrador. No estaba lista para perderlo todo por algo que creí que había dejado en el pasado. Mientras mi mente corría en círculos, me di cuenta de algo. No podía seguir viviendo con este miedo constante. Tenía que tomar una decisión antes de que Lucía se adueñara de mi vida y mi paz mental. Mi cuñada me amenazó con contarle a mi esposo sobre mi ex si no le daba mi casa. Parte 2. Durante días, me sentí como una prisionera de mis propios pensamientos. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la situación, pero ¿cómo hacerlo sin perder a Martín, o, peor aún, perderme a mí misma en el proceso? Mi amor por él era profundo y sincero, pero ocultarle algo tan importante siempre había sido una sombra en mi conciencia. Pensé que nunca tendría que enfrentarlo, pero ahora, Lucía me obligaba a considerar las consecuencias. Me reuní con mis pensamientos, buscando una salida. ¿Podría simplemente hablar con Martín? ¿Sería capaz de entender por qué había elegido no contarle sobre Carlos? Sabía que debía confiar en él, pero ¿qué pasaría si su reacción no era la que esperaba? Mi mente jugaba con diferentes escenarios.
Imaginaba su rostro al enterarse, cómo sus ojos se llenarían de decepción al descubrir que le había ocultado algo tan significativo. No me importaba que supiera sobre mi pasado, pero temía que no comprendiera mi decisión de guardarlo en secreto. Y mientras tanto, Lucía seguía presionando. Me enviaba mensajes con frases cortas y venenosas como ¿has tomado una decisión ya? O el reloj corre, mejor apresúrate. Cada mensaje era un recordatorio de la pesadilla en la que me encontraba, como si disfrutara de mi desesperación. No podía evitar preguntarme cómo había llegado a este punto. ¿Cuándo se había vuelto tan amargada, tan cruel? Antes, simplemente la veía como una cuñada distante, alguien con quien compartía pocas palabras en las reuniones familiares. Pero ahora, su verdadera naturaleza salía a la luz, y no era algo bonito. Cada vez que intentaba concentrarme en cualquier otra cosa, los pensamientos volvían a Carlos. Había sido un capítulo oscuro de mi vida, una relación que me había dejado cicatrices. Durante mucho tiempo, pensé que había superado ese dolor, que lo había dejado atrás cuando conocí a Martín. Carlos me hizo daño de maneras que prefería olvidar. Controlaba cada aspecto de mi vida, me hacía sentir pequeña e insignificante. Salir de esa relación fue una lucha que me cambió profundamente, y Martín fue el rayo de luz que me ayudó a sanar. Pero al mismo tiempo, sentía que no podía cargarlo con ese peso. Él era mi refugio, y no quería que su visión de mí estuviera teñida por mi pasado. Finalmente, decidí hablar con mi mejor amiga, Laura. Era la única persona en quien confiaba lo suficiente como para compartir lo que estaba sucediendo. Necesitaba consejo, una perspectiva externa que me ayudara a ver las cosas con más claridad. Nos encontramos en un café, y mientras me escuchaba, Laura no podía ocultar su asombro. Cuando terminé de contarle, hizo una pausa antes de hablar. ¿Estás segura de que no puedes hablar con Martín? Me preguntó, después de escuchar toda la historia. Parece que estás atrapada entre dos opciones horribles, pero tal vez él te entienda mejor de lo que crees. Suspiré, incapaz de mirarla a los ojos. No lo sé, Laura. Temo que no lo haga. Carlos fue una etapa tan tóxica en mi vida que prefiero que quede enterrada. No quiero que Martín me vea de manera diferente. Y si le cuento, eso cambiará algo entre nosotros, lo sé. Laura frunció el ceño, como si intentara procesar la magnitud de la situación. Entiendo tu miedo, pero también creo que ceder a Lucía solo te pondrá en una posición peor. No creo que ceder a sus demandas la detenga. ¿Y si después pide algo más? Ella no va a parar aquí. Y cuando ya te haya quitado tu casa, ¿qué será lo siguiente? Su comentario me dejó pensando. Era cierto. Lucía no era alguien que se conformara con una victoria. Si cedía ahora, ¿qué le impediría exigir más en el futuro? Estaba segura de que Lucía no dudaría en aprovecharse de cualquier otra vulnerabilidad que encontrara en mí. Me fui a casa con una sensación aún más pesada. Sabía que Laura tenía razón, pero enfrentar esta realidad parecía tan aterrador como ceder a las demandas de Lucía. Era un dilema moral que me carcomía el alma. Sabía que, en el fondo, la única manera de resolver esto era enfrentando mis miedos y hablando con Martín, pero el riesgo de perderlo me hacía titubear. Esa noche no pude dormir. El peso de la decisión me asfixiaba, y cada vez que cerraba los ojos, imaginaba a Lucía sonriendo, triunfante, con mi casa en sus manos. No podía permitir que eso sucediera. No podía vivir el resto de mi vida bajo su control. Y tampoco podía seguir ocultando cosas importantes a Martín. Finalmente, decidí que no podía seguir viviendo bajo esa amenaza. El miedo de perderlo era grande, pero el miedo de ceder ante Lucía, de perderme a mí misma en el proceso, era aún mayor. Debía ser valiente, debía enfrentar la verdad, por más dolorosa que fuera. Mi cuñada me amenazó con contarle a mi esposo sobre mi ex si no le daba mi casa. Parte 3 y final. Mi corazón latía con fuerza mientras preparaba mentalmente la conversación más difícil de mi vida. Sabía que, al abrirme con Martín sobre mi pasado, estaba poniendo en riesgo todo lo que habíamos construido juntos. Pero comprendí que continuar con el silencio solo prolongaría la agonía. Era hora de ser honesta y confiar en que Martín pudiera manejarlo.
Un viernes por la noche, después de la cena, me senté junto a Martín en el sofá. Mis manos temblaban, y noté cómo él me miraba con curiosidad, claramente percibiendo mi nerviosismo. No quería dejar pasar más tiempo. Sabía que tenía que soltar el peso que llevaba sobre mis hombros. Necesito contarte algo, dije. Algo de mi pasado que he mantenido en secreto. Martín me miró con una mezcla de preocupación y curiosidad, dándome espacio para continuar. Respiré hondo antes de comenzar a relatar mi historia. Hablé de Carlos, de cómo fue una relación tóxica que me dañó profundamente. Le expliqué por qué había elegido no contarle nada. No era por falta de confianza en él, sino porque quería proteger nuestra relación del dolor, de revivir ese pasado oscuro. Le conté sobre los momentos difíciles que viví con Carlos, el control, la manipulación emocional, cómo me hizo sentir inferior durante años, todo aquello que creía haber dejado atrás. A medida que hablaba, veía cómo Martín procesaba cada palabra, su rostro mostrando una mezcla de asombro y preocupación. Lo que más me dolió fue sentir que no podía hablar contigo sobre esto, no porque no confiara en ti, sino porque tenía miedo de cómo me verías después. No quería que esa parte de mi vida afectara lo que tenemos. Al principio, su expresión fue de sorpresa, pero a medida que continuaba, vi cómo intentaba procesar la información. Lo más difícil fue decirle que Lucía lo sabía y estaba tratando de chantajearme. Sabía que esa revelación sería devastadora para él, especialmente porque su relación con su hermana siempre había sido complicada, pero nunca imaginó que llegaría a tal extremo. ¿Qué? Dijo, casi sin poder creerlo. ¿Lucía te está pidiendo la casa a cambio de no contarme esto? Asentí, sintiéndome vulnerable y expuesta como nunca antes. No podía leer su expresión en ese momento, y el miedo de haber arruinado todo me invadió por completo. Hubo un largo silencio, y temí lo peor. Pero entonces, Martín tomó mi mano, apretándola suavemente, y me miró a los ojos. Lo que viviste con Carlos no cambia lo que siento por ti. Me duele que hayas sentido que no podías contarme esto antes, pero entiendo por qué lo hiciste. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Sentí como una lágrima rodaba por mi mejilla, de alivio y liberación. Había temido este momento durante tanto tiempo, pero en ese instante, supe que había hecho lo correcto. Y respecto a Lucía, dijo con determinación, no vamos a dejar que te manipule de esta manera. Esto termina ahora mismo. Al día siguiente, Martín confrontó a Lucía. La conversación fue tensa, pero él dejó claro que no toleraría su comportamiento. Lucía se mostró sorprendida al ver que su plan había fracasado, y, aunque intentó justificarse, Martín no dio lugar a sus excusas. La relación con su hermana se enfrió después de eso, pero nuestro matrimonio salió fortalecido de la experiencia.